makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. El 1 de agosto se planea llevar a cabo una consulta popular sobre el posible juicio a expresidentes mexicanos. Pero en realidad ha cambiado mucho desde que se planteó esta idea, cómo se está presentando al público mexicano. Así que en este video quiero platicar un poco de qué trata esta consulta, si realmente es lo que originalmente se planeó consultar, y también ponerlo en el contexto de las demás consultas populares que ha hecho este gobierno desde antes que llegó al poder, porque la primera consulta sobre el aeropuerto de Texcoco fue incluso antes de que AMLO llegara al poder. Así que veamos exactamente de qué trata esta consulta popular. Y contrario a lo que se pensó originalmente, esta es la frase oficial que se permitió por la Corte Suprema. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco institucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Ok. Para empezar, creo que queda muy claro que esto es una pregunta tan genérica que se vuelve hasta cierta manera irrelevante. O sea, ¿qué acción concreta se está permitiendo hacer en esta consulta en base a la pregunta que se está planteando? Y la respuesta es ninguna, absolutamente ninguna. No hay nada concreto, no hay nada claro, como si originalmente se había planteado. Y esta es la frase que usó el presidente. ¿Quieres que se investigue y de conformidad con la ley que se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Esa era la pregunta original. Sin embargo, la Corte decidió que esta pregunta, tal como estaba originalmente planteada, legalmente no procedía. No se podía hacer una consulta sobre justicia dirigida a individuos nombrados, ¿no? Entonces, aquí esta pregunta ni siquiera menciona expresidentes. O sea, ya olvídense de que los nombres de estos personajes no están aquí. O sea, ni siquiera la palabra expresidente. O sea, ¿a qué se refiere? Simplemente actores políticos. ¿Y qué específicamente de esos actores políticos? Pues esclarecimiento de las decisiones políticas. ¿Qué decisiones políticas? O sea, no hay nada específico aquí, no hay nada concreto, no se sabe a quién se está dirigiendo. Y esto preocupa porque, francamente, si estás haciendo una consulta para una pregunta tan genérica y tan irrelevante, ¿para qué diablos haces una consulta? O sea, se está gastando supuestamente... o sea, ya es una... Ojo, la diferencia de esta consulta, y esto es algo bueno, es que esta sí está haciendo bajo los mecanismos de consultas populares que se permitieron en la reforma electoral de 2014. O sea, no son consultas popular patito como las anteriores que se han hecho, que las ha organizado básicamente el gobierno o Morena. O sea, es decir, esta sí es una consulta popular oficial, legal, organizada por el INE. Y por lo tanto, es una consulta que se requiere 40% del listado nominal. O sea, se necesita sacar 37 millones de personas para que salgan a votar. Y requiere pues una cantidad de dinero bastante considerable. 500 millones de pesos. Ojo, repito, para un gobierno que tanto le importa la austeridad republicana, no hay problema en gastar 500 millones de pesos en una consulta sobre una pregunta completamente genérica e irrelevante. Y es irrelevante, ¿por qué? Porque esto tampoco está pidiendo que se cambie la ley, que se cambie la constitución, etc. Es decir, en teoría,
los mecanismos para poder, si lo que realmente pretende esto es enjuiciar expresidentes, los mecanismos ya deberían de existir. O sea, aquí dice, con apego al marco constitucional y legal, es decir, el marco constitucional y legal que ya existe. Entonces, si ya existe este marco constitucional y legal, ¿para qué necesitamos una consulta popular para posiblemente enjuiciar a expresidentes? Es ridículo, es absurdo, es la consulta más absolutamente innecesaria imaginable. Pero en fin, esa fue la supuesta promesa que hizo López Obrador y que ahora para llevarla a cabo necesitamos 500 millones de pesos. ¿Qué puedo decir al respecto? Digo, lo único bueno de esto es que finalmente se está usando un mecanismo legal ya existente, porque las consultas populares anteriores pues no cumplieron ese requisito. Y aquí lo que quiero hablar un poco de las consultas previas, porque también importa ver por qué el gobierno ha querido usar estos mecanismos de supuestamente democracia directa. Las consultas anteriores, la del Tren Maya, la de la refinería y la del aeropuerto, no fueron consultas oficiales, no fueron avaladas por el INE. No había un requisito de participación como este, que necesita el 40% del listado nominal. No era necesario, una simple mayoría. Si 3 personas hubieran salido a votar y 2 votaron que sí, pues ya hubiera pasado. No tenía ningún fundamento legal. Entonces realmente no eran consultas populares, más bien eran encuestas organizadas por el mismo gobierno, por el partido. Y la del aeropuerto es la más ilustrativa, porque en la consulta que se hizo del aeropuerto participó el 1.22% del electorado, o sea, poco más de 1 millón de personas. Y aún así, pues las otras consultas fueron bastante a favor de los proyectos del gobierno. Pues estuvo un poco más cerrado. Bueno, ni tan cerrado. 70% contra 30% no es muy cerrado. Pero los otros, el Tren Maya, etcétera, pasaron con creo que más de 90 o 95%. O sea, ¿quién salió a votar? Pues los mismos simpatizantes de Morena. Ahora, estas consultas, y repito, el hecho de que se hayan hecho de una manera tan extraoficial, preocupa porque yo personalmente estoy a favor de la democracia directa. Creo que debería de haber más democracia directa en cualquier país. Yo no creo que la democracia plenamente representativa sea la situación ideal. Siento que la gente necesita tomar decisiones que les incumben, especialmente a nivel local. Yo soy muy partidario de que haya democracia directa a nivel local, y ha habido casos muy, muy ejemplares. Yo de hecho hice mi tesis de maestría sobre la democracia directa en Brasil, en ciudades como Porto Alegre. Entonces, de que hay un rol para esto, lo hay. Pero lo que se ha hecho en México ha sido básicamente una perversión de la democracia directa, porque ha sido una excusa para el gobierno, más bien para López Obrador, en tomar decisiones posiblemente controversiales o no muy populares y dejárselas en mano al pueblo. Es decir, que el pueblo decida, no él. Y esto ha sido un acto pues de cobardía, creo yo. Y el caso del aeropuerto es un caso ejemplar. Yo personalmente estuve y hasta la fecha estoy a favor de que se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco. Creo que iba a ser un desastre ambiental, y la verdad la excusa de que pues ya estaba a una tercera parte, para mí eso no es razón alguna. Creo que la señal de que cualquier proyecto público se puede cancelar en cualquier momento, si es un proyecto posiblemente dañino,
para la sociedad o para el medio ambiente, se me hizo una señal muy, 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 muy buena de que no hay, todo es reversible. Y repito, si por ejemplo un gobierno estuviera construyendo un campo de concentración enorme y lleváramos la mitad y llega otro gobierno y lo decide cancelar, nadie estaría argumentando, pues ya se invirtió la mitad, ¿no? Tal vez la derecha seguiría insistiendo, ¿no? Porque generalmente es un argumento muy, muy capitalista de derecho. Pero nadie sensato diría, no, ya porque se construyó mitad de un campo de concentración, no por eso hay que terminarlo. Y lo mismo con un aeropuerto. Hay serias críticas sobre si la alternativa de Santa Lucía era mejor. Y ahí sí yo no estoy tan de acuerdo, creo que es un proyecto medio mediocre, ya veremos. Pero el hecho es de que yo estaba a favor, sigo estando a favor de que se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco. Pero las razones que dio AMLO en su tiempo no fueron razones ambientales, fueron de supuesta corrupción que habían detectado en el aeropuerto. Y hasta la fecha jamás se ha procesado a nadie, no se ha hecho a nadie. Se canceló el aeropuerto y se olvidó por completo todas las pocas razones que dio AMLO. Y lo que queda claro es que la razón por la que AMLO quería cancelar el aeropuerto del Texcoco era para, pues, echar abajo el proyecto de infraestructura más simbólico del peñanietismo. Repito, no ha habido juicios notables sobre corrupción en el aeropuerto, entonces las excusas que dio no fueron válidas. Y yo creo que ahí él como estadista debió haber dado la cara y haber dado razones por qué pensaba él que se debería de cancelar el aeropuerto, y él con las facultades ejecutivas que tiene, pues efectivamente cancelarlo. Y lo mismo con el Tren Maya, lo mismo con la refinería, lo mismo con demás. Él debió haber dado la cara, dado sus razones y aceptar las consecuencias de si terminan siendo proyectos fallidos. Porque al final lo que él quiere es, bueno, el pueblo decidió. Y si el proyecto termina siendo un fracaso, si la refinería termina siendo un fracaso, pues la culpa la tuvo el pueblo por aceptar ese proyecto. Y esa es la cobardía que yo creo que tiene AMLO. Ahora, si realmente AMLO fuera el demócrata que se pinta ser, entonces muchas más de sus decisiones políticas las tomaría en base a consultas populares. Y un claro ejemplo de una muy controversial, que jamás se sometió a voto, fue el de la creación y subsecuente militarización de la Guardia Nacional. Y aquí hago énfasis en que AMLO sigue siendo un político increíblemente popular, 59% en su casi tercer año en el poder, es para estándares mexicanos imprecedente. Pero eso no implica que todas las políticas de AMLO sean populares. Y en asuntos de seguridad pública en particular, la mayoría de la gente desaprueba de su manejo de seguridad pública, porque la verdad ha sido un fracaso. El crimen no ha bajado. La Guardia Nacional no ha sido efectiva en combatir el crimen, más que el ejército o la marina previo a la creación de la Guardia Nacional. O sea, ha habido pasos preocupantes porque la militarización que ha perseguido AMLO ha ido muy por encima de lo que hizo Felipe Calderón o Peña Nieto, siendo que él, antes de la elección, estuvo en contra de la militarización de la seguridad pública. Muy abiertamente, hay videos. Así que es hipocresía. Y repito, si él fuera el demócrata que que promueve la democracia directa al grado que lo hace, ¿por qué no se sometió la Guardia Nacional? O aún así, pon tú, no la creación de la Guardia, su subsecuente militarización, porque cuando se creó la Guardia Nacional se creó como una institución civil de acuerdo a la reforma constitucional que se hizo en el 2019. Posteriormente se integró su comando a Sedena, y ahora se busca una reforma para
oficialmente integrarlo a Sedena. Es decir, la Guardia Nacional se va a volver una rama de las Fuerzas Armadas, así como el Ejército y la Fuerza Aérea, que es lo que compone Sedena. Es decir, sería la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea. Eso no tiene nada remotamente similar a lo que AMLO propuso como su política de seguridad pública cuando fue candidato. ¿Por qué no se hace una consulta sobre eso? Viendo estas cifras de oposición a sus políticas de seguridad pública, pues queda claro por qué no, porque hay un alto riesgo de que pierda esa consulta. Así que democracia directa no es. No se vayan por la finta. AMLO no cree en la democracia directa, simplemente cree en estas consultas como show, para decir que el pueblo decidió, aun cuando el pueblo es 1.22% del electorado, y posteriormente echarle la culpa indirectamente al pueblo si estas políticas fracasan. Esa es la verdad, esa es cobardía, y creo que él, como estadista, debería dar la cara, y toda política que él puede con sus dotes ejecutivos hacer, que él dé las razones, que él dé la cara, y si fracasan, que reconozca que él tuvo la culpa de que fracasaron, no el pueblo, no echarle la culpa al pueblo. Y en cuanto a esta última, pues repito, esto ya existe un marco constitucional y legal, en teoría, para poder enjuiciarlos. Entonces, si no se han enjuiciado, si no se han investigado, es porque no han querido. Y realmente, otra vez, un gobierno que se votó, muchos votamos, me incluyo, votamos por AMLO, por su retórica anticorrupción. ¿Y qué ha hecho? El caso Lozoya, ahí sigue en el limbo. No se ha investigado más. Ahí está el compromiso de este gobierno con la corrupción y con la justicia. Eso es lo triste. Ahora, según algunos expertos legales, y hago la aclaración, yo no soy un experto legal, se dice que, bueno, aún con la frase bastante vaga y genérica de esta consulta, se abre la puerta para que existan, por ejemplo, comisiones de verdad para investigar, y pues digo, eso sería mejor que nada, pero sigo con la pregunta, ¿por qué eso no se puede hacer ya? ¿Por qué se necesita una consulta de 500 millones de pesos para hacer cosas que ya se pueden hacer? Ya podemos establecer comisiones de verdad. Morena tiene poder absoluto para hacer lo que quiera. Si hay problemas en la ley, en por qué no se pueden enjuiciar expresidentes, todavía han tenido 3 años para cambiar la ley y cambiar la constitución para que se pueda investigar este tipo de cosas. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque tampoco el problema de la clase política mexicana es que no quiere crear leyes que puedan ser usadas en su contra, sea cualquier partido, sea el PAN, sea el PRI y sea Morena, porque Morena francamente tampoco quiere que se les investigue, o eventualmente se les investigue. Nadie quiere eso, por eso cada sexenio el gobierno en turno jura que va a acabar con el fuero, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Nunca pasa, no, jamás, ahí sigue el fuero. Menos excusa tiene el gobierno actual, porque a diferencia de los gobiernos anteriores, este es un gobierno que tiene poder absoluto, al menos hasta el 1 de septiembre de este año, cuando pierden su mayoría calificada, tienen poder absoluto para poder cambiar las cosas, cambiar la constitución, cambiar todo. No lo han hecho. Así que esto es un show, realmente. No contribuye realmente a la democracia. Así que, francamente, no veo un interés
del gobierno, no veo un interés de López Obrador en realmente darle ese poder al pueblo para que pueda recurrir a este tipo de mecanismos que, aun si son permitidos por la reforma electoral del 2014, son muy difíciles para que el pueblo reúna la cantidad de firmas, la cantidad de... O sea, para que este tipo pase, el pueblo en México no tiene el poder. Y la retórica de AMLO es hacer al pueblo creer que vía él tienen el poder, cuando en realidad no lo tienen. Y cuando en realidad simplemente están siendo usados por López Obrador para posteriormente justificar sus fracasos. Esa es la verdad. Y bueno, si les gustó este video, denle like, compartan, comenten y lo más importante, suscríbanse al canal. Hemos ya llegado a 200 suscriptores en menos de 2 meses, así que estoy muy contento. Hoy y es el primer video en español que hago después de los 200 suscriptores, así que muchas gracias por seguir este canal, por ver estos videos. Ojalá mis suscriptores mexicanos o latinos también vean el contenido en inglés, porque sí me interesa que la gente sepa lo que está pasando alrededor del mundo, no solo en México. Así que los invito a que vean todo el contenido, no solo el de español. Así que muchísimas gracias y para la próxima.